Finalmente, ya revisamos todo el contexto, ya sé si soy o no un sujeto obligado y si lo soy, qué obligaciones debo cumplir y de no hacerlo, cómo me pueden sancionar. Ahora, ¿qué hago con la carta de invitación? Me llegó una carta de invitación de la autoridad. Vamos a platicar qué se debe hacer al respecto. ¿Por qué llegaron las cartas de invitación? Bueno, el Grupo de Acción Financiera Internacional nos dio a conocer el 3 de enero de 2018 un reporte que contiene los resultados de la evaluación mutua de México. Los hallazgos son fuertes. Nos dice que México tiene un régimen para poder atacar el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo maduro, con un marco legal e institucional bien desarrollado, pero sigue enfrentando un riesgo alto de lavado de activos, principalmente relacionado con actividades asociadas a la delincuencia organizada que tienen que ver con drogas, extorsión, corrupción y evasión fiscal. El sector financiero es sólido en este sentido, pero la delincuencia organizada ha crecido en el país de manera muy importante, por lo que la amenaza es fuerte. Y hay profesiones y actividades no financieras donde los riesgos parecieran ilimitados. ¿Por qué no llegan hasta allá las autoridades a poder detectar cómo se están blanqueando los capitales? Por eso es que nos están dando más recomendaciones. En forma general, nos están haciendo énfasis en estas actividades vulnerables, porque hay una apreciación muy limitada del movimiento del recurso económico. El grupo Egmont hace un énfasis importante en las técnicas que el crimen organizado está utilizando para lavar dinero, que hoy se han vuelto muy profesionales. Y por otro lado, pues hay que decirlo, hay profesionistas que están ayudando a estos criminales a poder hacerlo. Entonces, pues tenemos 40 recomendaciones que nos están haciendo para poder tratar de cumplir con esto. En estas 40 recomendaciones, el cuadro que estamos mostrando, y me voy a poner los lentes por la importancia que esto da, pues nos llevan a saber si estoy cumpliendo mayoritariamente, es lo que significa la MC, si cumplo parcialmente, que es la PC, o si de plano no estoy cumpliendo. Y vamos a revisarlas, ¿no? Por ejemplo, la evaluación de riesgos y aplicación de un enfoque basado en riesgos. México está cumpliendo en forma mayoritaria. La cooperación y coordinación a nivel nacional también. De alguna o de otra manera, desde 2016 para acá, estamos nosotros cumpliendo mayoritariamente con estas dos obligaciones. Pero México no brinda hoy una evaluación integral del lavado producto de la corrupción, por ejemplo, que creemos es uno de los más graves fenómenos que tenemos. Desafortunadamente las administraciones han sido terriblemente corruptas y eso pues está lastimando mucho a la economía nacional. Las entidades no reguladas no están brindando una visión fundada sobre los riesgos asociados con el uso indebido a través de figuras y estructuras jurídicas que el propio crimen organizado ha desarrollado. Entonces hay que reforzar medidas en donde las propias autoridades identifiquen los riesgos más altos, ¿no? Ahora, no hay una prohibición para el uso de requisitos simplificados en el caso de sospecha, pues eso no permite que las investigaciones puedan llegar tan a fondo, ¿no? Creo que básicamente es lo que nos comentan de estos dos primeros puntos. Luego tengo el delito para lavados de activos, donde, bueno, pues cumple México con la recomendación que es finalmente el seguimiento a través de las leyes. El decomiso y medidas provisionales, así como el delito de financiamiento al terrorismo, estamos cumpliendo mayoritariamente. Y bueno, tenemos la ley de extinción de dominio que ha ayudado bastante al respecto. Luego, las sanciones financieras dirigidas a este tipo de operaciones, cumplimos cabalmente.
Pero en el caso de donatarias cumplimos parcialmente y ahí viene una cantidad importante de comentarios que debemos considerar, ¿no? Las autoridades aún no han llevado a cabo las revisiones con base en las leyes sobre las donatarias. Hay un acercamiento muy limitado al sector. Inclusive en comunidades de donantes ni siquiera ha habido acercamiento por parte de las autoridades gubernamentales. No se está trabajando en forma conjunta con estos organismos que reciben recursos a través de donativos y no han establecido un programa o un plan de mejora para poder vigilarlas. Entonces, pues esto evidentemente nos causa complicaciones fuertes, ¿no? Ahora, respecto de leyes sobre el secreto de las instituciones financieras, estamos cumpliendo cabalmente y tenemos un cumplimiento parcial respecto de la debida diligencia del cliente. Necesitamos incorporar dentro de los avisos, así como de los expedientes, más requisitos para identificar a los beneficiarios finales. En el caso del sector bancario, pues poner políticas más rígidas para que se reporten a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. La verdad es que se ha limitado mucho el manejo de dólares, eso creo que ayuda porque ya no se reciben dólares en efectivo en los bancos en cantidades fuertes. Tenemos un tope de $14,000 y hay instituciones que no te reciben más de 7,500 por mes. Pero nos hacen falta requisitos integrales para aplicar medidas sobre los clientes actuales y los usuarios que operan con monedas y dinero en efectivo. Estamos cumpliendo de manera importante o mayoritaria en el mantenimiento de los registros, hoy inclusive electrónicos, y parcialmente en el caso de personas políticamente expuestas. Pero a ver, aquí es todo un tema. La corrupción se está dando a nivel gubernamental en la mayoría de los casos. Entonces, las personas políticamente expuestas debieran ser aquellas que tuvieran mayor vigilancia. Y nos hacen falta requisitos para determinar si el beneficiario final de un cliente es una persona políticamente expuesta. En fin, tanto mexicanos como extranjeros. Y esto se da tanto en el sistema financiero como en otras actividades. En lo que respecta a la banca corresponsal y la transferencia de dinero y valores, cumplimos de forma mayoritaria. Ahí hay que imponer algunos requisitos adicionales para poder tener bien identificados a los representantes legales de los clientes y a los beneficiarios efectivos. En materia de nuevas tecnologías no estamos cumpliendo. Y ahí tenemos los activos virtuales. O sea, cumplimos parcialmente porque ya tenemos una ley para las empresas fintech, pero no hemos implementado los procesos de regulación y vigilancia. Entonces nos hace falta mucho que trabajar por ahí. También cumplimos parcialmente con las transferencias electrónicas y la dependencia en terceros de este tipo de operaciones. Entonces se incorporó a través de Banco de México el famoso CODI, que es el sistema de cobro digital. Este CODI creo que va a ayudar a que se disminuya el uso de dinero en efectivo y que a través de Banco de México las transferencias electrónicas usando la plataforma SPEI entre distintos bancos o la transferencia en bancos de una misma institución, creo que va a hacer más manejable la información que realicen en general los mexicanos, porque se disminuiría el manejo de recursos en efectivo y creo que las transferencias electrónicas permitirían una mayor cantidad de información a las autoridades al momento de investigar. Entonces, ojalá este sistema CODI pueda mejorar en su uso y nos acostumbremos más los mexicanos. Luego tengo los controles internos de filiales y subsidiarias, donde se cumple parcialmente. En empresas de grupo es importante darle mayor relevancia a la vigilancia. La inversión en países de riesgo alto para lavar dinero estamos cumpliendo mayoritariamente, al igual que en la revelación y confidencialidad que se da entre los diferentes estados. El reporte de operaciones sospechosas estamos cumpliendo parcialmente. Tenemos plazos en el caso de operaciones inusuales, pero no logra satisfacer el requisito del reporte 24 horas. Entonces esto es muy importante de darle mayor seguimiento. Y en la debida diligencia con el cliente tenemos un cumplimiento parcial. Entonces nos hace falta incorporar mayores requisitos.
En el caso de relaciones comerciales, no hay una forma a través de la cual se le requiera para entender el propósito y naturaleza del movimiento económico que están realizando clientes y proveedores, cómo se garantiza que el perfil del cliente esté bien documentado, a directivos de alta jerarquía, la forma en la cual se le da el seguimiento para saber cómo es que están trabajando. En fin, tenemos muchas recomendaciones que hay por operaciones que se realizan a través de fideicomisos, la correspondencia comercial que se da entre las partes. No tengo una obligatoriedad para conservarla y creemos que ahí es donde habrá que poner énfasis al respecto. Creo que tenemos mucho que abundar en lo que es la operación a través del cliente. En otras medidas, donde está la obligación de remisión de reportes que no satisfacen la ley, los umbrales monetarios respecto de operaciones en materia de metales y piedras preciosas, respecto de aquellas que puedan estar financiando el terrorismo, los reportes basados sobre un hecho o un indicio que va más allá de la sospecha. Les hace falta incorporar reglas claras para poder reportar esto, procedimientos para detección de la contratación de empleados, los programas de capacitación, la mejora continua respecto de sus funciones para identificar posibles acciones de lavado de dinero. No tenemos requisitos específicos para sucursales en el extranjero, o requerimientos específicos cuando realizo operaciones con países de mayor riesgo. Entonces aquí no estoy cumpliendo, y la verdad estas otras medidas es importante considerarlas. Después, la transparencia de los beneficiarios finales de las personas jurídicas. Cumplimos parcialmente, por lo que necesitamos abundar más en la obtención de información, de dónde son, dónde viven, cómo se constituyeron, a quién le facturan, las operaciones que se hacen a través de sociedades cooperativas, de sindicatos, de contratos de asociación en participación. En fin, hace falta mucho abundar al respecto, ¿no? ¿Qué más tenemos? La regulación de instituciones financieras y las facultades de supervisión sobre las mismas cumplimos mayoritariamente, pero en las actividades que no proceden del sistema financiero, pues hay varios requisitos que no estamos cumpliendo, y que nos permitan no tener operaciones asociadas con delincuentes. Entonces, ahí necesitamos de alguna forma meter reglas más claras para que se puedan presentar los avisos y quien realiza las operaciones vulnerables no ponga en riesgo su vida, que es parte del grave conflicto que se presenta a la hora de tener que presentar estos reportes, ¿no? Tener nuestras unidades de inteligencia financiera, estamos cumpliendo cabalmente con ello, mayoritariamente con las facultades que tienen las autoridades y las responsabilidades en materia de su vigilancia. Cumplimos parcialmente con el transporte en efectivo, las estadísticas, también con la ausencia legal mutua en el caso de gestión e implementación del seguimiento de solicitudes que se realizan entre las autoridades para el intercambio de información. Lo mismo la asistencia legal mutua en el congelamiento y decomiso de bienes y de cuentas. En todo eso estamos cumpliendo parcialmente. En las sanciones, la instrumentación internacional de reportes e información, en la extradición, en la cooperación internacional y la retroalimentación que se da entre países, estamos cumpliendo mayoritariamente. Entonces, pues esa es la razón por la que las propias autoridades hoy dijeron: a ver, Secretaría de Hacienda, dime cuál es la actividad en la que están inscritas para pagar sus impuestos y tributar, y si esa actividad por la que están inscritas se parece a alguna actividad vulnerable y no lo tengo dado de alta en mi portal, manda las cartas invitación. Entonces, aquí es donde pues viene un estimado de cerca de 70,000 cartas invitación que se mandaron el 3 de abril, ¿no? Y estamos viendo aquí un ejemplo. Con base en una presunción, el SAT está ubicando al contribuyente como sujeto obligado. Y aquí nos dice, por ejemplo, servicios de administración de negocios. Se identificó que realiza actividades que se pueden considerar vulnerables y mandó esta carta de invitación. O bien, servicios de contabilidad y auditoría.
Entonces dices, caray, pero el servicio de contabilidad y auditoría no es motivo suficiente para que yo me tenga que inscribir. Está bien, ¿no? En la carta te están invitando a que aclares tu situación jurídica. Ahora, yo creo que traeríamos aquí dos supuestos. El primero, realizo una actividad vulnerable. Por lo tanto, me tengo que dar de alta en el portal, tengo que poner al responsable y cumplir con todas las obligaciones que ya platicamos. Dos, no tengo actividad vulnerable, ¿no? Entonces, el SAT me dice, mira, preséntame una aclaración vía buzón tributario en donde me digas que no realizas actividades vulnerables. Nos están dando 15 días hábiles contados a partir del día siguiente a que se recibió la carta. La carta llegó el 3, puede ser que hayas revisado tu buzón el mismo 3. A partir del día siguiente es 4, vamos a contar los 15 días. El jueves 24 de este mes de octubre estaríamos en el plazo de vencimiento, el viernes 25 o los subsecuentes días en función de cuándo revisaste tu buzón tributario. Acuérdate que si después de 72 horas no has revisado tu buzón tributario, se te va a dar por notificado, por lo que si tú no lo abres en esos días, el lunes siguiente, que fue 5, 6, 7 de octubre, se te considera como notificado, tu plazo correría a partir del día 8. Entonces, habría que atender la carta de invitación. Primero, ¿cuál es la naturaleza de una carta de invitación? Dirían coloquialmente es como una llamada a misa, ¿no? El que quiere va. Aquí esta es una sugerencia de la autoridad. Te dice, a ver, ya revisé tus datos en el RFC, creo que debes estar inscrito y si tú al revisar tu situación te das cuenta que sí, pues inscríbete y cumple con todas las obligaciones. Problema, las multas. Habrá que considerar que de inscribirte incumpliste con todo y por lo tanto se te puede sancionar. Y ya viste de qué tamaño son las multas, por lo que hay que tener cuidado, ¿no? Ahora, tenemos varios criterios en tribunales. Por ejemplo, la carta de invitación. La resolución que desestima la solicitud aclaratoria del contribuyente sobre su situación fiscal derivada de aquella no es impugnable en el juicio contencioso administrativo. Ha habido quien ha recomendado ampararse. A ver, espérame. La carta de invitación no es un acto de autoridad. Inclusive la redacción de la misma te lo dice. Por lo tanto, no procede medio de defensa en contra de la carta de invitación. Sí puedes irte en un medio de defensa cuando ya hay un acto de autoridad. Me multaron, defiéndete. Me están sancionando, defiéndete. Me iniciaron una averiguación previa, defiéndete, porque ya hay un acto de autoridad. Tenemos varias tesis que se han venido dando y aquí estamos haciendo un resumen de las mismas para que las tengan a la mano y puedan ustedes valorar esto, ¿no? Carta de invitación, la resolución que desestima la solicitud aclaratoria sobre su situación fiscal no es impugnable. La resolución que recae a la solicitud de precisión del contenido de una carta de invitación emitida para aclarar la situación fiscal del contribuyente con motivo de los depósitos en efectivos en una cuenta bancaria tiene el carácter de definitiva para efectos de la procedencia de un juicio de nulidad cuando lo vincula a presentar declaración anual del impuesto sobre la renta y en su caso efectuar el entero correspondiente. Ahí tenemos otro caso. Carta de invitación. La respuesta a su solicitud de aclaración constituye una resolución definitiva impugnable vía juicio contencioso administrativo federal cuando define la obligación del contribuyente respecto del pago de un tributo. Entonces, hasta en tanto se den estos supuestos, podremos ocupar estos medios de tesis jurisdiccionales, ¿no? Entonces, para que lo podamos tomar en cuenta. Muy bien, ¿qué más tenemos? En el juicio contencioso administrativo federal es improcedente contra la carta de invitación al contribuyente para que acuda a las oficinas de la autoridad a regularizar su situación fiscal. Entonces, ahora, ¿qué es lo más conveniente? Acercarse con la autoridad. ¿Cómo atiendo la carta de invitación? Pues bueno, de manera voluntaria. Yo me acerco con la autoridad para poder resolver mi situación específica, ¿no? Ahora, me están invitando a hacerlo a través del buzón tributario.
Aquí tenemos varios criterios. Oye, estoy obligado. No doy contestación. No doy contestación porque lo que procede es darme de alta y cumplir con las obligaciones. Ahora, si doy contestación, pues le voy a tener que decir sí, estoy obligado, ya me inscribí y cumplí con mis obligaciones. Hay que atenderlo y, pues, por eso si estoy obligado, lo más conveniente, pues de una vez, date de alta, cumple con todo, ni caso tiene contestar, ¿no? Que podría ser una recomendación. Ahora, ¿quieres contestar? Lo puedes hacer. Nada más que al contestar vas a tener que decir que sí estás obligado y que ya cumpliste con todo o que estás cumpliendo con todo, ¿no? Muy bien. Ahora, no te ubicas en los supuestos. Entonces, la recomendación, contesta de forma sencilla. No des mucha información, trata de dar términos simples y llanos y podemos recomendarte algunas cosas. Por ejemplo, especificar en atención a la carta invitación recibida vía buzón tributario el día tal, se hace de su conocimiento, pones tu nombre, tu razón social, no se ubica en ninguno de los supuestos del artículo 17, ¿no? A que hace referencia la carta y en virtud de que no realizó ninguna de las actividades vulnerables que ahí se están mencionando. Entonces, creo que con esto vamos a poder dar atención a la carta. Tenemos ahí un par de recomendaciones, ¿no? Redactamos dos opciones, ¿no? A ver, una primera cuando las actividades no se ubican en el supuesto. Pones el nombre del promovente, pones su registro federal de contribuyentes en asunto aclaración de carta invitación en relación a operaciones vulnerables. Administración Central de Asuntos Jurídicos en Actividades Vulnerables de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria. Indica si eres persona física, persona moral, cómo tributas y por medio del presente indicas que estás o no estás, más bien indicas que la carta de invitación que te llegó, como lo manifestamos aquí, en la ley correspondiente, vengo en tiempo y forma a promover la presente aclaración respecto de las relaciones que te colocaron dentro de la presuntiva de la carta que realizas, mismas que esta autoridad fiscal ha estimado pueden considerarse como vulnerables por estarse ubicado donde te lo tipificó en el artículo 17, fracción tal. En tales condiciones me permito manifestar expresamente, bajo protesta, decir verdad, que los actos o actividades que realizo no se ubican en las hipótesis normativas correspondientes, ¿no? Ahora, le das continuidad al escrito poniendo un ejemplo, ¿no? Toda vez que realizo operaciones y pones el ejemplo correspondiente, ¿no? Oye, sí realizo operaciones, pero no superan los montos de las sumas, pues pones eso. En fin, trata de ser lo más explícito y sucinto. Aclaración que realizo para efectos de que esta autoridad exima al suscrito de las obligaciones derivadas en la citada ley. Por lo anterior, solicito tener por atendida la invitación en tiempo y forma, por presentada la aclaración en los términos precisados en el escrito y en consecuencia dejar sin efecto el apercibimiento decretado en la invitación en comento. Puedes poner un final agradable. No omito agradecer a este organismo fiscal la información de mi derecho a ser asistido con respeto y consideración para orientarme y auxiliarme respecto a las obligaciones, y lo firmas. Ahí está. Ahora bien, ¿quieres presentar una carta donde dices que sí te ubicas en el supuesto? Hazlo. Te recomendamos que mejor te inscribas y cumplas. Ahora, ¿te sientes más tranquilo presentando una carta? Bueno, pues entonces te estamos proponiendo una segunda opción. Misma administración, pones tus datos generales, por medio del presente indicas cuándo te llegó la carta de invitación con el supuesto y pues indicas que vienes en tiempo y forma a desahogar y dar cumplimiento a la invitación que se te fue enviada. Y entonces
vas a contestar en el siguiente párrafo: en tales condiciones me permito manifestar expresamente a esta autoridad bajo formal protesta y verdad lo siguiente: en virtud de que las operaciones que realiza el suscrito de manera regular efectivamente son actos que se ubican en la hipótesis normativa prevista en el artículo correspondiente, indicas cuáles son y después pones que por lo anterior, el pasado, y pones la fecha, me inscribí en el padrón y has dado cumplimiento cabal y espontáneo a todas y cada una de tus obligaciones. No evito aclarar, esto es importante decirlo, que de forma espontánea presentaste también los avisos. ¿Para qué? Pues para buscar que no se te multe. A ver, esto no significa que necesariamente no te van a multar, pero bueno, pues lo estás manifestando tratando de curarte en salud. Cabe aclarar que esto pues no necesariamente te resuelve el problema de las multas. La autoridad tiene la facultad para multarte y habrá que tener cuidado porque al haber incumplido pues caíste en el supuesto de la infracción y te corresponde la sanción correspondiente. Con esto pues estamos dando término a nuestra plática y a nuestro evento del día de hoy. Esperamos que haya sido muy grato o muy productivo la información que te estamos proporcionando, y no dejamos de invitarte a nuestros cursos presenciales donde vamos a ver con mucho mayor detenimiento y profundidad todo lo que tiene que ver esta ley en lo particular para ti. Muchísimas gracias.